Quiero que vaya, ahora sí, arrancamos a Lucas capítulo 4, solamente por los que no vinieron, un recordatorio, los textos que di. No voy a predicar de eso otra vez. Pero hablamos el domingo pasado de Lucas 4, versículo 19, y les hablé de que el Señor había venido, les dije, a predicar el año que dije. Ok. Y dije que el año agradable no era un año de 365 días, sino que dije que el año agradable que Jesús menciona en la predicación, citando a Isaías 61, dije, 1 y 2, el año agradable sería un tiempo que lleva más de 2000 años, el año agradable. Y dijimos que en el año agradable, fíjese esto, el Señor no solamente, porque lo dijo ahí en el pasaje, lo dijo en el versículo 21, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esto. Así que, ¿qué significa hoy se ha cumplido esto? Lo que el Señor decía es, se acabó el tiempo de la ley, ahora viene el tiempo de un nuevo pacto. Porque el año agradable no es más que un trato de Dios por una promesa que Dios le había hecho a Abraham, la promesa que Dios, de muchas que le hizo, pero la que voy a mencionar, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, no Israel, todas las naciones de la tierra. Entonces Jesús, cuando habla del año agradable, estoy mencionando lo que ya prediqué, Jesús dice, hoy se ha cumplido esto. El año agradable comienza hoy. Y oiga, lo más tremendo a mí, en mi entender del capítulo de Lucas 4, es que Jesús, en ese año agradable de Dios, vuelve a universalizar la promesa de Dios a Abraham. Hasta ahí era solo Israel. Pero al Israel rechazar a su Mesías, al Israel escoger al ladrón antes que a Jesús y rechazar la promesa de Dios de que venía un reino sobre Israel, quiero decir bien claro esto, el reloj de Dios se para. No que no lo va a cumplir Dios, no, Dios va a cumplir todas sus promesas en Israel. Pero Dios tenía otro pueblo que salvar. No sé cuántos saben qué pueblo tenía que salvar el Señor. ¿Qué otro pueblo tenía que salvar? Nosotros. No, ¿y quiénes son los gentiles? Bueno, dígalo. Al otro pueblo que tenía que salvar es a nosotros. Y dije, estoy todavía en el mensaje pasado, que Jesús, mire, versículo 28, mire el pueblo que tenía Jesús. Dice que el pueblo de Israel, versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se pusieron felices. ¿Así dice? Dijeron, wow, comenzó el año agradable del Señor. No, qué increíble que hay gente que se les está dando la revelación pura y se enoja. Ahora dice, y con eso termino el mensaje pasado, que levantándose le echaron fuera a Jesús. El mismo pueblo de Israel lo tomaron a Jesús y lo echaron fuera. Ahora dice el pasaje que no solamente lo echaron fuera, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y lo que querían era matarlo.
Dice que lo llevaron hasta ahí a Jesús para despeñarlo, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Ahora, la Escritura dice que mientras eso pasaba, Jesús descendió a Capernaum y les enseñaba, y dice que ahí en Capernaum se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios inmundo, y bueno, el año agradable llegó a su vida, porque la liberación, una de las cosas del año agradable es que venía acompañado con milagro, venía acompañado con prodigio, venía acompañado con portento, venía acompañado con cosas sobrenaturales. Eso lo puede leer en los pasajes del 18 en adelante, que ya los toqué. Pero oiga, ese año agradable estaba en acción, hoy se había cumplido, y ahora el Señor iba, mi amado hermano, hacia fuera, porque habían dos pueblos, un gentil y un judío. El Señor jamás dejó sin promesas. Y una de las cosas que yo veía esta semana es: qué glorioso el Dios que tenemos. ¿Cuántos saben que el Señor es poderoso? Dice la Biblia que Dios no hace nada sin que lo revele a sus santos, los profetas. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor iba a operar el milagro de traer al Mesías a la tierra, profetas de Dios en el Antiguo Testamento revelaron desde qué momento, que fue la restauración de los muros de Jerusalén, hasta la entrada del Mesías príncipe, cuántos años iban a haber. ¿Qué Dios el que tenemos nosotros? Pero paralelo a esa revelación, porque esa revelación fue dada, mi amado hermano, a Daniel en Babilonia. Paralela a esa revelación, yo lo que quiero hablarles esta mañana, hermanos, más allá de Israel y de todo lo demás, es que Dios el que tenemos. Dios mío. Una línea de tiempo desde la restauración que permitió Ciro que el pueblo de Israel saliera, mi amado hermano, del imperio Ciro-Persa, a restaurar los muros. Y oiga, y el profeta dice, desde la restauración de los muros hasta la entrada del Mesías príncipe, hay tantas semanas y tantos años. Pero vuelvo a repetir, pero paralelo a eso, viene el Señor y le dice: bueno, te voy a revelar todos los reinos que van a haber. Un día le dije a uno que no cree mucho en la fe que tenemos: ¿cómo no creer en un Dios que me revela todos los reinos que iban a haber y que ya pasaron 4? Literalmente se levantaron hombres como Hitler, se levantaron hombres, mi amado hermano, que quisieron restablecer el reino, y Dios dice: todavía no, señores. La estatua de Nabucodonosor que Dios le muestra por revelación a Daniel, la interpretación, esa estatua es un tiempo profético donde el Señor le dice: este reino que estás tú viviendo, Babilonia, es la cabeza de esa estatua. Ese era fácil saberlo porque estaban viviéndolo. Babilonia. Y esa es la cabeza de oro que tú ves, le dijo. Tiempo profético. Por eso a mí me da risa cuando la gente no cree en Dios, cuando la gente no cree en ese Dios poderoso que predicamos. Le vuelvo a decir, y eso no había pasado: escribe, le dijo, el próximo reino en esa estatua será el reino de plata. Y ese reino es el reino persa, medo-persa, que sigue a Babilonia.
Usted ya ahora la historia la sabe. ¿Quién destruyó a Babilonia? El reino medo-persa. Y todavía cuando fue revelado no existía como reino que gobernaba la tierra. Ahora, pero oiga, viene, y no me he salido del tema porque lo que lo quiero llevar es a ese Dios poderoso que usted tiene. ¿Cómo no va a creer usted en Dios? Un Dios que le revela los tiempos, un Dios que le revela, hermano, cuándo va a venir el Mesías, un Dios que le revela que había un pueblo que no era su pueblo y ese pueblo es usted, el pueblo gentil, y un Dios, hermano amado, que envía salvación no solamente sobre Israel, sino que envía salvación sobre todos los hombres de la tierra. Ahora, el problema está en que no nos metemos a buscar la palabra de Dios. Entonces no sabemos nada y nos la pasamos, perdón, no a todos, ¿verdad que sí?, en lo superficial de la revelación. Pero ¿cuál fue el segundo imperio, el tercer imperio que vino? El de bronce. El imperio, ¿qué? Griego. Pero ya vivía el imperio griego, sí vivía como nación, pero no vivía como imperio. Y vino el imperio griego y oiga, y pasó lo que tenía que pasar. El imperio griego en la estatua de Nabucodonosor es vencido por otros 600 años de revelación nos dio Dios. ¿No va a creer usted en ese Dios? Podría haber existido cualquier otro imperio. No, solamente han existido desde esa revelación Babilonia, oiga, los medopersas, el imperio griego y después Nabucodonosor. Oiga, Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor ve que los músculos, que las piernas están llenas de hierro y oiga, y ese imperio, la revelación de Dios será el imperio romano. Y qué increíble, el imperio romano existió después de 500 años. Y después, otra revelación. El imperio romano dejó de ser. Y hoy se están peleando por restaurar a ese imperio romano. Mercado común europeo, se unen, se desunen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el imperio que va a ser restaurado, el romano, a los pies, será pegado por barro y por hierro. Así que estarán peleándose entre ellos, hermano amado, tratando de restaurar. ¿Por qué? Porque ese imperio restaurado, juntamente con los dos imperios que están, hermano, en la palabra de Dios, China y Rusia, que no son del imperio romano restaurado, se unirán todos, y acá volvemos al tema, para destruir a Israel. Ahora lo que usted está viendo son escaramuzas nada más. Y vuelvo a repetir, no justifiquemos a Israel. Israel, desde que rechazó al Mesías, se la pasa en grandes tribulaciones. Así que a ver, yo oro por la paz de Israel. Claro que sí, la Biblia lo dice porque Dios nos lo reveló. Desde que rechazaron al Mesías no habrá paz sobre esa nación. Y no habrá paz. ¿Sabe por qué no habrá paz? Porque el Señor los está preparando. Ya está todo esto en la Biblia, para que sean restaurados. ¿Cuántos quieren la restauración de Israel? Pero el tema está en que Israel, hermano, y por eso a mí me encanta, porque cuando leo el periódico, hoy YouTube está lleno de videitos de Israel, tiempo del fin, se acabó, se viene. Yo digo, wow, qué poca revelación tienen de la palabra. Porque esto que está viviendo Israel ya lo ha vivido 10,000 veces. Pero va a llegar un momento en que, oiga, esas 10 naciones
barro y hierro de los pies de aquella estatua se unirán. Y entonces, oiga, se levantarán aquellas naciones, ¿verdad que sí? Y no van a ir a atacar de entrada a Israel, no. Dentro de ellos se levantará uno con autoridad sobre las naciones. Y ese uno hará pacto con Israel. Y oiga, Israel, que está desesperado porque todas las naciones lo están casi a punto de destruir. Oiga, Israel hace pacto con aquel hombre que la Biblia le llama el hijo de perdición, la bestia en Apocalipsis, el 666. Es un hombre político con una tremenda autoridad, no solamente política, sino que a la par de ese hombre político se va a levantar, porque es una imitación de Juan el Bautista con Jesús. Se va a levantar un profeta haciendo milagros y prodigios y maravillas para que acepten aquel poderoso rey, aquel poderoso Señor que se levanta, oiga, de aquellas 10 naciones que dice Daniel. Y todo eso para hacer pacto con Israel. Hacen pacto y entonces dice la Biblia: paz y seguridad, prosperidad de nuevo. Todas estas crisis que están viviendo, váyase acostumbrando. Pastor, ¿en serio? Va a ser peor, porque los hombres van a tener que sí o sí buscar la salvación en alguien, no solamente Israel. Y cuando ese gobierno restaurado del pie de aquella estatua nazca, que es el cuerno pequeño de Daniel, ese cuerno pequeño restaura la paz con todos los gobiernos, hace pacto con el pueblo de Israel hasta el 3 años y medio, donde ese cuernito entra al templo del Señor en Jerusalén y les dice: señores, no sé si es gringo, si es israelita o lo que fuera, pero lo que fuera, él dirá estas palabras: soy Dios, adórenme. Y se armó la podrida. A veces la gente va a ver películas al cine, ¿verdad?, de Guerra de las Galaxias y todo eso. No, esto no es nada comparado con eso. Cuando aquel hombre, por eso yo siempre digo yo, si se cumplió todo lo de Daniel, ¿usted no cree que se va a cumplir esto? Lo de aquella gran bestia con 10 cuernos, y que de los 10 cuernos, que son 10 gobiernos de la tierra, se levanta uno que hará pacto con Israel y pacto con los hombres. Pero cuando él diga: yo soy Dios, Israel lo rechace. Gog y Magog, imperio romano restaurado, vengan y destruyamos al pueblo de Israel. Y oiga, por favor, oiga, estoy despacito como para que lo entienda, porque el mensaje acá es cómo no creer en Dios. ¿Cómo no creer en un Dios que te revela los tiempos? Y oiga, usted lo ve como en CinemaScope, lo ve como que se estuviera viendo las noticias. Y yo cada vez que veo, hermano, que Rusia se une a China, digo: uy, se está moviendo de a poquito. Pero ellos no son tan poderosos como el imperio romano restaurado, pero ellos irán contra Israel. Ya dije por qué. Porque el otro dice que es Dios y se arma la de San Quintín. Israel es atacadísimo por todos lados. Y oiga, comienzan las naciones de la tierra a bajar por todo el río Éufrates, que se va a secar en ese entonces. Y todas las naciones, Gog y Magog, todos los imperios van, hermano, para Israel, a un lugar que la Biblia le llama el Valle de Megiddo, o lo que otros interpretan como el Valle de Armagedón.
Y cuando están a punto de destruir a Israel, vamos a la estatua de Nabucodonosor, aparece del cielo. Y a mí me encanta. Yo como que antes leía muchas revistas, ¿verdad? Que sí, de caricaturas y me encanta hacer bien. Pero dice la Biblia que cuando están a punto de destruir a Israel, del mismo cielo de Dios sale una pequeña roca. Y dice que sale con tanta fuerza sobre aquella estatua y sobre aquellos gobiernos que quieren destruir a Israel, que aquella pequeña roca, hermano, aquella pequeña piedra pega sobre los gobiernos de la tierra. Cristo es la roca. Cristo es la roca. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis 19. El Señor bajará cuando Israel está siendo a punto de ser destruido, con una hambruna increíble. Están todas las naciones de la tierra a punto de destruir a Israel. Y oiga, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene promesas sobre Israel, y esas promesas Dios las va a cumplir. Por eso bendecimos al pueblo de Israel, por eso oramos al pueblo de Israel, pero también entendemos que están en desobediencia, y por eso es lo que les está pasando, lo que les está pasando. Ahora, en medio de todo, cae aquella roca de la revelación de Daniel y destruye. Eso fue 700 años antes, y ya van 2023 más 600 y algo de 2620 años mínimo de revelación. Hace 2600 años está que va a pasar. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo no creer en Dios? Ahora, mientras eso está pasando, porque quiero tocar otros temas el próximo domingo, déjenme terminar. Se me rompió mi reloj, así que ¿alguien me dice la hora? ¡Qué bendición! Tengo como una hora todavía. Ahora, oiga esto. Ya estoy finalizando. La Biblia dice, qué bello, que en aquel gran valle de Armagedón todos los ejércitos de la tierra se reúnen, porque ahora sí le cayó a Israel. Aparece Jesús, la roca, y nosotros en caballos blancos, capítulo 19, y los ejércitos de Dios, e Israel, que ya está a punto de ser destruida, defendemos a aquel pueblo, porque hay una promesa de parte de Dios. Pero antes de eso, toda aquella drama y aquella situación trajo lo que tú ya gozas: un espíritu de gracia sobre Israel. Así que aquella revuelta horrible de tratar de destruir al pueblo de Israel, la Biblia dice que lo mismo que tú gozaste van a gozar ellos. Por eso no puedo entender a la gente cuando se quiere judaizar. ¿Para qué se va a volver atrás si por ahí no es el camino? Israel se mete a la gracia en vez de que la iglesia gentil de gracia se meta al judaísmo. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo digo porque hay un montón de gente que ahora ya parecen judíos. Yo le digo, pero ¿para qué estás volviendo para atrás? La gracia del nuevo pacto que estás viviendo tú fue una promesa dada a Israel, pero Israel la rechazó. No dijo Jeremías, en aquel entonces dijo el Señor: nunca más se dirán los padres comieron las uvas verdes y los hijos tienen destemplados los dientes. En el nuevo pacto, ¿vive Israel el nuevo pacto? No, tú lo vives. ¿Vive Israel los poderes del siglo venidero? No, tú lo vives. Pastor, pero hay un remanente judío, mesiánico, que sí está viviendo. Sí, somos judíos gentiles los salvos de la iglesia. No solamente somos de
de todas las gentiles, perdón, de todos los habitantes de la tierra. Somos también pueblo de Dios judío, pueblo de Dios gentil. Pero finalizó diciendo esto: envía un espíritu de gracia a Dios, el mismo espíritu de gracia que operó en ti. Vaya conmigo, rápido. Le prometo que en 15 minutos estoy finalizando, pero vamos, si me ayuda. Dice la Biblia en el capítulo 12, oiga esto, capítulo 12, alguien está llamando por las milanesas ya, pero es que se esperen. Ahora, oiga esto en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el capítulo 12 del libro de Zacarías, por favor, búsquelo, porque usted tiene que saber la palabra. Cuando hable con alguien del tiempo del fin, tiene que hablar con fundamento. Usted tiene que saber la escritura en el nombre de Jesús. Ahora, dice en el capítulo 12 de Zacarías, versículo 7: y librará Dios las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día, acá viene, en aquel día, ¿qué día? El día de la ira, el día que está a punto de ser destruido Israel. Oiga, la Biblia dice que en aquel día Jehová, ¿qué dice? Defenderá. Y oiga, dice más, en aquel día Jehová defenderá, y dice, y el morador de Jerusalén y el que entre en ellos fueren débiles en aquel tiempo, serán como David, y la casa de David como Dios, y como el ángel de Jehová delante de ellos. Y aquel día yo procuraré destruir, Armagedón, a todas las naciones que vinieron en contra de Jerusalén. Esto fue escrito hace 2600 años. ¿Cómo usted cree que el Señor no va a cumplir sus promesas? Él lo va a hacer. Ahora, claro, pero ¿para qué quiere Dios un pueblo rebelde? La Biblia dice que a la par de eso, versículo que sigue, yo, dice Dios, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a derramar Dios? Espíritu de gracia y espíritu de oración. A ver, hermano, ¿cuántos se ponen contentos de que usted ya esté viviendo eso? Ese espíritu de gracia ya está en usted, ese espíritu de oración. Pero Israel no se puede quedar atrás por terquedad, por haber rechazado al Mesías. Perdieron la promesa de Jeremías que el pacto nuevo iba a ser para ellos, pero Dios no se puede negar. Y en el capítulo 12 de Zacarías dice que Dios enviará espíritu de oración y enviará, dice acá, espíritu de gracia. Y oiga, cuando se ora y cuando el espíritu de gracia llega a uno, ¿cómo creyó usted en Jesús? ¿Por revelación? ¿Por gracia? Lo mismo le va a pasar a Israel. Y cuando sea derramado ese espíritu, y cuando sea derramado ese espíritu de oración, lo que antes no veían, ahora lo comienzan a ver. Y dice el texto: y me mirarán a mí, a quien traspasaron con la lanza, con los clavos. Y entonces dice, avivamiento. Llorarán. Israel entenderá que el Mesías, oiga, que mató hace 2000 años y menospreció hace 2000 años, era el que todavía siguen esperando. Y dice, oiga esto, mirarán a mí
a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y finalizo. Por si usted todavía no ha interpretado qué es Jesús, en revelación, los unirá el Señor, habrá un manantial abierto, dice el texto del versículo 1 del capítulo 13, un manantial, una alimentación increíble del poder, de la gloria, de la unción. Los poderes del siglo venidero comenzarán a caer sobre Israel. Ahí están todos los gobiernos de la tierra, están a punto de destruirlos mientras Israel está viviendo un avivamiento espiritual. Pero dice la Biblia, versículo 13, capítulo 13, para que vea que es Jesús, que todo Israel se unirá al que ha llegado para ellos su Mesías. Y entonces, versículo 6, le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. Ya no dice mis hermanos. Vuelvo a lo que dije al principio. ¿Cómo no creer en Dios, hermano? ¿Cómo no consagrarnos a Dios? Si estamos viendo a un pueblo de Israel que por idólatra, que porque no quiso de Dios, menospreció la visitación, quiso matar al Mesías, ha vivido más de 2000 años de sufrimiento y seguirá viviendo hasta que estas batallas que le he comentado sucedan. Israel podrá tener todas las armas de la tierra y podrá tener toda la tecnología de la tierra, pero cuando todas las naciones se levanten contra él, solamente Dios podrá socorrerlos. Hasta ahora se defiende como puede. Unos misiles entran, otros no entran, pero todavía no hay espíritu de gracia, todavía no hay restauración, todavía, mi amado hermano, no ha habido revelación de aquel que traspasaron y de aquel que tiene sus heridas en su mano. Mas cuando esa revelación llegue, entonces usted verá, y con eso finalizo, la unión final de dos campamentos danzantes. Entonces, desde un campamento de los muros, eso ya pasó, desde un campamento de los muros verá irá al pueblo de Israel, oiga, adorando y alabando al Señor. A mí me emociona en gran manera cuando veo en YouTube a Israel sin la revelación cantando: los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Oiga, me impacta y yo digo: wow, ¿cómo será cuando ese pueblo sea restaurado? Y del otro lado, a eso se le llama en la Biblia Mahanaim, la unión de dos campamentos al final de los tiempos, la reunión del pueblo gentil por un lado adorando y alabando en espíritu de gracia, y la reunión del pueblo de Israel. Y entonces entenderá Israel que lo que Dios hizo fue de dos pueblos uno. No sabe lo emocionante que ha estado mi vida esta semana leyendo todo eso. Yo con un espíritu del diablo comunista como tenía, la única forma de creer en este Dios es
teniendo esas revelaciones. Nadie me puede apartar del amor del Señor. Nadie, absolutamente nadie. No hay nada en la tierra que me haga más feliz que, hermano, meterme en la palabra y encontrar que cosas que hoy es noticia están escritas hace un montón de años. ¿Cómo no creer en Dios, iglesia? Cierren sus ojos.